Hola, muy buenos días. Hoy vamos a ver este vídeo en el canal de JF Calero, el cascarón de nuez. En este vídeo, JF Calero nos viene a explicar lo que él considera que no quieren que sepas sobre el dinero que utilizamos. Sin más, dentro intro y empezamos con el vídeo. En las últimas décadas estamos viviendo una situación en la economía muy llamativa. Es una situación con una escalada en la que el precio de la vivienda no ha parado de subir, en la que hay un aumento tremendo de la deuda en general, tanto particular como de los países. Hay un aumento igualmente de la desigualdad por consecuencia de todo esto y especialmente una congelación de los salarios, una congelación de una parte muy importante de la economía real. ¿Qué es lo que ocurrió en el año 1971 y por qué es tan importante para entender la economía real? Porque la mayoría de las personas no conocen exactamente dónde nos hemos subido. Año 1944, acuerdo de Bretton Woods. Está a punto de terminar la Segunda Guerra Mundial y el mundo se reconfigura en dos bloques, el bloque occidental y el bloque oriental. La Europa prosoviética y la Europa proamericana. Los países alineados con los regímenes soviéticos en Asia y en todos los lugares del mundo, e igualmente los países que se pliegan al régimen capitalista, definido principalmente y liderado por los Estados Unidos de América, que en ese momento ya es la mayor potencia económica del mundo con diferencia y que va a marcar el devenir de la economía durante mucho tiempo. Y precisamente ahí, en ese acuerdo de Bretton Woods, se toma una decisión fundamental, y es que el dólar se utilice como una especie de moneda de referencia para el resto de economías del mundo. Y además hay una segunda decisión unida a esta que es igualmente importante, y es que el dólar va unido al patrón oro. Es decir, que la moneda va a tener, digamos, un espejo en la posesión de oro para que la economía se base en un fundamento real y sobre todo esto traiga la máxima estabilidad y que no haya fluctuaciones salvajes de monedas ni problemas que puedan sacudir el árbol de la economía internacional capitalista. ¿Y dónde está hoy en día el acuerdo de Bretton Woods? 30 años solo tardaron en pasárselo por el PIB. Como reza el título de JF Calero, ¿qué pasó en 1971? Veámoslo pues. Y así se hizo, el dólar como referencia y vinculado al patrón oro, 1:1. Esto generó rápidamente también algunas polémicas, como no podía ser de otra manera, y la protesta de algunos países, especialmente el más importante de todos, fue Francia, con Charles de Gaulle, que consideraba tremendamente injusto que Estados Unidos capitalizara una única moneda a nivel internacional. Con el dólar vinculado al patrón oro como moneda de referencia en el sistema internacional, le vinieron muy bien a la economía precisamente para generar un buen crecimiento, aunque algunas cosas no fueron capaces de frenarla, como un inicio de la inflación, que ahora nos pilla muy lejos, pero que en aquellos momentos comenzó también a sacudir las economías, especialmente en determinados lugares. Y ahora nos pilla muy lejos porque ya la inflación nos aplastó en comparación. Funcionó bien durante un tiempo, pero la cosa empezó a ponerse peliaguda cuando empezaron los problemas para la economía estadounidense, especialmente para ellos, pero también otras economías que, como digo, no estaban de acuerdo con este sistema. Los estadounidenses no sabían que las guerras en las que iban a entrar, primero la de Corea y luego la de Vietnam, pues iban a provocar que su industria y su economía tuviera un debilitamiento y tuviera que gastar mucho, hubiera un déficit público importante precisamente para poder financiar esos conflictos bélicos. Se descompensó la balanza entre lo que Estados Unidos de América vendía, exportaba y lo que importaba en el país. Estados Unidos y las guerras, ¿qué se puede decir? Entonces al final había una descompensación entre los dólares, digamos, que se movían en una dirección y en la otra. Y eso fue poco a poco achicando el terreno, el margen de maniobra que tenían los Estados Unidos de América, puesto que su moneda dependía del patrón oro y de las reservas de oro que podían tener. Cualquier gran tenedor de dólares podía canjearlos por oro, puesto que había tantos dólares como el valor del oro que había en aquel momento en las reservas de los Estados Unidos de América. Así que poco a poco, como digo, lo que se demostró es que el sistema tenía debilidades y sobre todo lo que provocaba es que se acabara el margen de maniobra para que los Estados Unidos de América pudieran aplicar políticas económicas y monetarias expansionistas para revitalizar su economía o al menos para corregir los problemas, los errores de su economía. Claro, no era tan fácil jugar con la deuda, ¿no?
Y así provocó que Nixon en el año 1971, con Charles de Gaulle ahí pidiendo el canje de los dólares por oro como si no hubiera mañana, decidiera terminar con este tipo de acuerdo económico y que el dólar se desvinculara del oro definitivamente, del patrón oro, como referencia del valor de la moneda. Y ese movimiento provocó precisamente todos los movimientos que nos han traído hasta aquí, que han sido muchos, muy variados y que no se podían predecir, pero ese es el momento culminante en el que la economía moderna, digamos, cambia definitivamente. Estados Unidos de América ahora ya no necesita vincular su moneda al oro y por lo tanto tiene cierta independencia para poder controlar ya no solo el valor de su moneda, sino también cuánta moneda imprime. Hay más dinero circulando y hay mucha más inversión en el mundo de la bolsa. Todo sube. Bueno, efectivamente, estamos en el post-1971 y ahí llega rápidamente la primera crisis del petróleo. Otra crisis que genera un gran nivel de inflación y de incertidumbre en la economía mundial porque de nuevo se le quita, digamos, una parte del poder de la economía que tenía los Estados Unidos de América precisamente por parte de los estados petrolíferos. La cantidad de dinero que se imprime empieza a separarse completamente de la cantidad de oro que poseen. Se duplica el dinero, se triplica el dinero y precisamente por eso hay una élite única que comienza a tener muchas más posibilidades de operar en el mercado financiero y los mercados financieros comienzan a crecer y a hacerse cada vez más gordos, más grandes y también más densos precisamente por esta inyección de dinero que viene directamente de la nueva política monetaria que hay específicamente en el rey de las inversiones que son los Estados Unidos de América. Y eso iba a permitir una estimulación de la economía y el oro, curiosamente, dejó de ser un valor que estaba vinculado a la moneda para convertirse en un valor de refugio. Igualmente se quedó como la referencia que era antiguamente, aunque también como un producto de especulación. Ya ha llegado hasta nuestros días, donde está batiendo absolutamente todos los récords de precio, precisamente por la incertidumbre que se ha generado con todos los movimientos, todos los vaivenes político-económicos que ha provocado Donald Trump. Increíble lo del precio del oro, realmente. No sabe uno cómo tomárselo. A 3.500, bueno, ahora ha retrocedido un poco, ¿no? A 3.200, pero tiene una pinta de tendencia alcista el oro, 23% en un año. Si no estás contento es porque no has comprado oro. Pero ya estamos en los años 80, 90 y efectivamente una parte muy importante de este dinero nos lleva a una época dorada, no solamente por la parte de las finanzas, sino también por la parte del crecimiento de las grandes empresas, aunque una cosa que no corrigió este movimiento precisamente es el hecho de que los grandes monopolios se siguen manteniendo fuertes. Existen cada vez grupos empresariales más grandes que controlan una parte más importante de la economía. Una economía real que se sustenta básicamente en tres pilares: los productos, ya sean productos o servicios, todo lo que se ofrece, el empleo de los trabajadores e igualmente el consumo de los mismos. Esa es la economía real. Esto nos lleva a la parte más peliaguda de esta historia, que es lo que ocurre desde los 80 00 hasta los días de hoy. La catástrofe. Directamente no se ha dejado de imprimir dinero ya como si no hubiera un mañana. Ha habido muchas políticas de privatización y liberalización que al final, como digo, lo que han hecho es apuntalar grandes grupos de poder económicos cada vez más grandes y se han reducido las inversiones en servicios públicos y en servicios de lo que conocemos como la economía del bienestar, y de ahí también el aumento de la desigualdad. Bueno, esperaba que JF Calero fuera más explícito en la explicación de por qué en 1771 se acabó con el patrón oro. Pero bueno, un poco porque a Nixon le dio la gana, ¿no? Tenían necesidad de deuda y... pues patata. Sin más, estamos en manos de locos. Deja tu like y un comentario si te place.